¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos el gusto de presentarnos el día de hoy. Somos tres compañeras maestras que el día de hoy les vamos a hablar del currículum integrado. Eh, pues para empezar, estamos las compañeras Raquel Ochoa Davis, Silvia Pérez Pérez y Nadia Georget Mercado Alcántara. Nosotras somos estudiantes del doctorado en educación especial de la Universidad IEXPRO en el estado de Chiapas, México. Lo que vamos a platicar, a abordar el día de hoy es acerca del currículum integrado desde pues la postura del doctor Jurjo Torres, quien es catedrático de didáctica y organización escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Coruña, España, quien asegura que es posible hacer el proceso inverso a través del currículum, abordar la educación con un currículum integrado, ya que esta es una respuesta que organizamos desde el sistema educativo para poner en contacto al estudiante con la realidad. Vean qué temática tan importante y tan actual. Para él, todos los sistemas educativos pretenden que el alumnado conozca la realidad y le presentemos esa realidad justamente de una manera integrada, no fragmentada a través del tratamiento por asignaturas, pues cada asignatura es una forma de ver específicamente la realidad. Sin embargo, pues él propone esta interdisciplinariedad, ¿no? Del currículum integrado. El problema que tiene el currículum tradicional es que al final acabas viendo esas distinciones que no existen en la realidad. El currículum integrado lo que hace es coger una parcela de la realidad, una situación, una problemática, algo que es relevante o significativo y la investiga. ¿De qué manera? Pues de manera interdisciplinar y de esta manera se va relacionando. Eh, los tres grandes pilares que sustentan este currículum integrado son la globalización, la interdisciplinariedad y la sociedad global. Cada uno de estos pilares, grandes pilares, o líneas tienen el fundamento a este currículum integrado que es propuesto por Jurjo Torres en España, pero que también creemos que es aplicable en nuestro sistema educativo mexicano. Le doy la palabra a la compañera Silvia Pérez Pérez, quien nos va a platicar acerca de cómo aplicar este currículum integrado en los diversos contextos y niveles educativos. Gracias, maestra Silvia. Muchas gracias. Buenos días, maestra Raquel, maestra Nadia. Gracias por darme la palabra, por su presentación. Mi nombre es Silvia Pérez Pérez. Soy docente de la materia de inglés en nivel medio superior. Soy maestra en psicopedagogía y desarrollo humano. Actualmente tutoro académicamente a grupos de inclusión en mi área laboral. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo aplicar un currículum integrado en diversos contextos o niveles educativos? Quisiera comenzar comentando que en el nivel que nos encontremos, muchas veces lo único que nos relaciona entre las diferentes asignaturas es el aula en la que se trabaja. Incluso si les preguntamos a los alumnos qué es lo que une a las diferentes materias que imparten sus profesores, no sabrán qué responder. Me atrevo a decir que como docentes tampoco sabemos qué responder cuando nos hacen esa pregunta. El currículum se puede integrar de una manera diferente en cualquier nivel educativo, iniciando, por supuesto, dándole sentido a todo lo que enseñamos en las aulas, como bien menciona el doctor Jurjo Torres en la conferencia del currículum integrado. A nuestros alumnos debemos motivarlos a aprender. Muchas veces los escuchamos preguntarnos, ¿para qué quiero aprender eso o para qué me va a servir? Si les hacemos entender desde un inicio el por qué y para qué de lo que vamos a presentarles, teniendo ellos una finalidad clara, esto le dará un significado de cómo lo pueden utilizar en su vida y así comprender mejor el mundo en el que viven. El currículum integrado lo podemos lograr. En primer lugar, sería muy bueno que los programas
con los que trabajamos desde preescolar hasta niveles superiores tengan relación en todas las asignaturas. Esto nos obligaría no solo a darle sentido y claridad a los alumnos, también a tener una relación sana entre los docentes de una misma escuela. Muchas veces nos damos cuenta que el ambiente laboral no es bueno. Los docentes no tienen comunicación alguna con respecto al avance que tienen los grupos. Hablando desde mi experiencia como docente de inglés, me atrevo a decir que siendo esta una segunda lengua, podemos abarcar diferentes temas, desde los diferentes contextos en los que nos encontremos. Por ejemplo, yo como maestra de inglés puedo tocar temas de historia, matemáticas, biología. Sin embargo, la finalidad no es trabajarlo individualmente, es tener comunicación con los docentes de los grupos con los que estamos trabajando para que podamos tomar y reforzar los temas que cada uno esté impartiendo, trabajando en conjunto para lograr mejores resultados. Tuve la oportunidad de trabajar un año en un colegio particular en el área de preescolar. A pesar de que no era mi nivel educativo que yo antes había estado trabajando, aprendí mucho y me gustó. No dudo que esta forma de trabajo la realicen muchas escuelas, pero después de esto, lamentablemente, no me volví a topar con algo similar. Los planes de trabajo, sea la materia que sea, se unían entre sí. Por ejemplo, si en la semana se iban a ver vocales, esto lo tenía que ver tanto la maestra de español como la de inglés, como el de educación física, tal vez en sus juegos, en sus actividades, tenían que usar sus dinámicas usando las vocales. El niño de preescolar tal vez no notaba esa diferencia de las asignaturas, porque todas nos enfocábamos en lo mismo, sin dejar a un lado la individualidad y propósito de cada una de las asignaturas. Así se lograba no solo los objetivos de los programas, hacíamos que los niños usaran de 1000 formas diferentes las vocales, por ejemplo, y comprendieran, a pesar de lo pequeños que ellos eran, que esto lo podían usar en su vida. Porque como la conferencia nos menciona, si el aprendizaje no es relevante para el alumno, este aprendizaje pronto se va a olvidar. Cuando aprendemos por memorización, el alumno olvida las cosas, porque no tendrá sentido más que en ese momento obtener una buena calificación. Si queremos lograr un aprendizaje significativo, esto va a implicar realizar cambios y estar en comunicación con otras disciplinas o asignaturas. Escuché también en la conferencia cómo se menciona la importancia de la libre cátedra, la cual comentan que en la mayoría de los casos solo es en universidades. Esta individualidad e independencia del docente para realizar su trabajo frente al grupo, en mi caso, que es también nivel medio superior, existe. Puedo mencionar desde mi experiencia que tenemos muchas ventajas y oportunidades. Sin embargo, esto definitivamente nos hace encerrarnos en nuestro núcleo y la comunicación con otras asignaturas empieza a ser mínima. Por ello, tenemos que conocer las ventajas y desventajas de este currículum integrado. Es un gusto para mí presentar a la maestra Nadia Mercado Alcántara, que responderá a la pregunta ¿qué ventajas o desventajas implica aplicar este tipo de currículum integrado? Le doy la palabra, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra Silvia. Igualmente, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Nadia Mercado Alcántara. Yo soy licenciada en Pedagogía, maestra en Educación Superior y estoy en el grupo trabajando en nuestro estudio del doctorado en Educación Especial junto con la maestra Silvia Pérez y la maestra Raquel. Un gusto trabajar con ellas en este webinar. Gracias por el espacio. Así es, las ventajas y desventajas que implica el currículum integrado. Sabemos que todo cambio y todo proceso curricular hace referencia en cierto momento a qué se está trabajando, por qué. Y una de las ventajas principales es que el currículum integrado persigue la unificación pedagógica, es decir, no se genera ya la
fragmentación en asignaturas o disciplinas. Esta es una ventaja que nos permite la globalización e interdisciplinariedad de nuestras asignaturas o nuestras áreas a trabajar. Como bien nos comentaba la maestra Silvia, el ejemplo más claro que tenemos actualmente es cómo se trabaja en educación preescolar a través de los campos formativos. Las educadoras trabajan en conjunto con todos los actores educativos para que en cierto tiempo, un mes, una quincena, se trabaje una temática en específico. Ella nos hacía referencia al ejemplo de las vocales. Entonces, al no tener nosotros esta característica de sesgar las disciplinas, el alumno puede darse cuenta de lo que existe en la realidad. Y esa es otra ventaja importante, porque conoce las necesidades que se tienen en el contexto. Los estudiantes tienen experiencias distintas en el ambiente en el que se desarrollan, no solamente a nivel áulico. Lo sabemos que el contexto externo influye directamente en nuestro aprendizaje. Para lograr un aprendizaje significativo, tenemos que referirnos a lo que está viviendo el alumno en su contexto tanto social, económico y político. Parte de estas ventajas es que el estudiante es el centro. Sí, siempre hemos trabajado que el centro de nuestros currículums sea el estudiante, su logro del aprendizaje, pero en esta ocasión se vuelve importante porque trabajamos a su ritmo. La enseñanza es más individualizada y se utiliza la información de su entorno para que adquiera aprendizaje genuino, que sea aplicable, realmente. La ventaja principal que tiene el docente es que se cambia su rol, ahora ya es facilitador, ya no es quien tiene el control lo tiene el alumno. El docente únicamente va a estar a disposición del alumno, va a tratar de entender lo que tiene como necesidad inmediata el alumno para poder dar respuesta a estas características. Va a ser un cambio en el proceso porque sabemos que la forma de pensar y de entender el mundo es muy diversa de acuerdo a las características de cada individuo. Se tiene que empezar a olvidar en especializarnos en cierta asignatura o por separado. Debemos de explotar el conocimiento que existe en el alumno. Claro es que la experiencia que tenemos en nuestro grupo, en nuestro núcleo familiar, en nuestra sociedad, es una base importante para construir nuevos conocimientos. Y esta ventaja de retomar lo que está aprendiendo el alumno y lo que está viviendo nos va a dar la apertura a generar nuevos conocimientos. El currículum oculto es otra ventaja que se tiene. Nosotros anteriormente, pues nos concretábamos a trabajar únicamente el currículum que se nos daba en el programa de estudio, pero en esta ocasión nosotros podemos hacer referencia al conocimiento que se está produciendo y lo que tenemos como interés. Se disminuyen los prejuicios y los sesgos en la sociedad. Es una parte importante en la educación especial porque se integra a todos, de acuerdo a sus necesidades, a sus características y sobre todo a este interés que tenemos. Parte de nuestras desventajas es que es un tema muy amplio. Abordar desde una parte, daré un ejemplo rápido, abordar historia diversificado o relacionándolo con lengua, con matemáticas, pues nos va a generar un esfuerzo distinto. Probablemente el alumno no se va a dar cuenta de la importancia que tiene en su sociedad o en su contexto y esto le va a quitar un poco del interés. Entonces nos va a limitar esta parte. Otra cuestión es que somos un país megadiverso, tanto en la cuestión ecológica y de la biodiversidad como en lo social. Existen muchísimos grupos sociales y étnicos actualmente en nuestro país que nos convierten en una cultura rica, pero si nosotros estamos tratando de realizar esta cuestión, nos vamos a dar cuenta de que en primera los libros de texto, que son una herramienta fundamental en nuestro quehacer cotidiano dentro de las aulas, pues se vuelven unificados. No podemos diversificarlos tanto y su diseño nos lleva bastante tiempo. Entonces no llegan los materiales en el tiempo que debería ser. Los profesores también tienen una desventaja aquí, que al diseñar por parte de nuestro sistema educativo un currículum, pues se nos exige cierto contenido a impartir. Cuando lo hacemos integral, estamos dejando de lado algunos aspectos que no son de interés del alumno, pero que sabemos que son importantes y que se deben de retomar, porque en algún momento de la vida los vamos a utilizar. El nivel educativo en el que estemos no importa, el trabajo en el aula es la que va a generar este crecimiento por parte del alumno.
Otra desventaja es que al no tener nosotros una cultura de trabajo en equipo, podemos volvernos diversos o perdernos en este tratar de integrar en diferentes estrategias, diferentes criterios de evaluación y atender a la diversidad. Nosotros al tener esta posibilidad de trabajar con los chicos, pues el tiempo es el que más nos apremia y a veces no lo podemos o no lo estamos empleando adecuadamente. Existe otra desventaja, es que al tener muchas unidades para generar conocimiento, cada disciplina nos puede aportar algo y no, esto nos promueve un conflicto al diseñar claramente por parte del maestro una secuencia didáctica o un trabajo que se va a aplicar en las aulas. Para todo esto es importante la capacitación y el acompañamiento continuo por parte de las diferentes figuras educativas. No debemos generar capacitación superficial, sino adecuada para que sea una apertura mayor y que los docentes analicen y fomenten dentro de sus prácticas el quehacer que tienen que desarrollar aparte de esta situación. Como parte de los pilares que nos mencionó la compañera Raquel, hicimos un análisis y ella nos va a platicar sobre qué pilar considera más importante de los que se hablaron en la conferencia. Muy bien, muchas gracias, compañera Nadia. Siguiendo con estas temáticas, me hace el favor de ponerlos. Me es muy difícil, ¿no? Elegir uno de los pilares, pues estos también están interrelacionados unos con otros, el de globalización, el de interdisciplinariedad y el de la sociedad global. Sin duda, pues es difícil separarlos, abordarlos, verlos desde una perspectiva distinta, ¿no? Pues todos son tan importantes para este currículum integrado, pero de poder seleccionar nos quedaríamos con el pilar de la interdisciplinariedad, ya que como comentábamos, no se pretende aquí abordar a través de asignaturas, sino por disciplinas, pero de una manera integrada. ¿Para qué? Para que el aprendizaje verdaderamente sea significativo y que lleguemos a verdaderamente a crear unidades de significado en los alumnos. Que evitar este aprendizaje memorístico del que nos hablaba la compañera Silvia Pérez, el estudiar solamente para ese examen, el conocer de manera aislada las temáticas por asignaturas, no nos ha sido con buenos resultados, ¿no? Ahorita, desde mi postura como maestra de educación especial, puedo decirles que el trabajo en este nivel, en esta modalidad, se intenta trabajar por poco tiempo, ¿no? Que se aborda con los estudiantes de una manera interdisciplinaria, desde su atención por los especialistas, compañeros del equipo para docentes, psicología, trabajo social, comunicación y maestra de apoyo. Trabajamos en un mismo alumno, en una misma situación y en abordar todos para minimizar las barreras para el aprendizaje que este alumno tiene y lograr con él el máximo desarrollo posible. De esta manera también la enseñanza también puede ser interdisciplinaria. Claro que sí, si se ha podido llevar como propuesta en España, también en el sistema educativo mexicano, estamos convencidos que puede también tener muy buenos logros. Comentando, nosotros en nuestra vida diaria, el alumno de educación especial resuelve una situación problemática no desde las matemáticas o desde el español o desde la historia, sino, por ejemplo, aquí viene, ¿qué vamos a comprar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? No es con una asignatura en específico. Aquí hay que tomar decisiones generales para poder resolver estas problemáticas, estas necesidades en la vida diaria, y es así como
se trabaja en la educación especial directamente con situaciones de la vida diaria. Abordamos las necesidades educativas específicas de nuestros alumnos. Pues como conclusión nosotros tenemos que para tratar de hacer frente a ciertas clases de errores en las instituciones educativas, estos errores que los hemos visto en nuestro quehacer desde hace tantos años laborando, se han construido numerosas estrategias didácticas que tienen como finalidad convertir en relevantes y significativos los contenidos culturales con los que se trabaja en los centros escolares. Esta es la propuesta de Jorge Torres, de quien hacemos alusión en esta ocasión. Esta es una de las soluciones, como el trabajar con el currículum interdisciplinar, globalizado, transversal. Y es lo que tenemos para ustedes, ofrecerles, estamos convencidos que va a ser de apoyo para ustedes y su labor educativa. Muchas gracias, agradezco a las compañeras Silvia Pérez Pérez, Nadia Mercado Alcántar y su servidora maestra Raquel Ochoa Davis por la participación en este webinar sobre currículum integrado. Gracias.